Qué placer estar nuevamente en sus hogares desde el Club Unión con un programa más de esta semana. Estamos a fin de mes y la verdad que la iniciativa de construir democracia a través de un programa, de un segmento, siempre es valiosa, siempre es importante. Y nosotros ya tenemos varios meses de dedicar el último de los programas de mes a ese espacio que se llama Diálogos por la Democracia. El contexto político actual es evidente. Comienzan a surgir candidaturas y surge una pregunta. ¿Los candidatos son producto de una maquinaria? ¿Se hacen? ¿Se construyen? ¿Cómo al final se forma un candidato? Para hablar de esto, la verdad que mis tres invitados de sobra van a tener puntos de vista sobre esta materia. Así que los presento rápidamente para ahondar en el tema. Don Víctor Ramírez, abogado, analista político, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, don Víctor. Gracias. Un amigo de varios programas ya, Claudio Alpizar, politólogo, gracias por estar por acá. Hola, gracias. El ingeniero don Luis Manuel Chacón, también gracias por estar acá, don Luis. Muchas gracias a usted, muy agradecido por la invitación. Y como siempre, damos un espacio para hacer la contextualización, nos tomamos unos minutos para entender si los candidatos se hacen, nacen, son producto de una maquinaria. Detrás de un candidato, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos con don Víctor. Bueno, hay todo tipo de candidatos. Hay los candidatos que se ven en el espejo y dicen yo puedo ser candidato, puedo ser presidente de la República. Hay candidatos que van demostrando a través de la vida que tienen las condiciones personales, intelectuales, morales suficientes para que hayan personas que consideren que tienen las habilidades, las cualidades para ser presidente de la República. Hay candidatos que son producto de las maquinarias también y en general ya una vez que cada cual decide, ya sea porque otros le han dicho que es la persona indicada o porque él, viéndose al espejo, como decía, considera que es así, pues bueno, viene ya la formación posible de esa candidatura, que no es fácil y con la cual creo que podemos ahondar ahora en la próxima hora. Don Claudio, lo de hoy, lo que vemos hoy en la paleta de candidaturas, ¿son más de los que se hacen o los que son? Bueno, yo creo que en la palestra hoy el problema es que son los mismos prácticamente. No es que no hayan, como lo plantea Víctor, sino que en este momento son los mismos. Ahora, una campaña electoral nunca supera la necesidad de liderazgos intensos y profundos. Es evidente que hoy, en un mundo en donde los medios de comunicación son muy importantes, por supuesto que la facilidad de crear algunas figuras se presenta, pero no sigue siendo el fundamento último de la política, porque el liderazgo, le repito, requiere intensidad en cuanto al candidato, a su presencia escénica, y requiere también extensidad cuando él logra demostrar que conoce realmente los problemas nacionales. Entonces hay una mezcla de las dos cosas. Don Luis Manuel. Mire, yo he vivido muchísimos candidatos. Mi primera incursión fue con José Joaquín Trejos, que es totalmente lo contrario a los candidatos que existen hoy en día. En su biografía, don José Joaquín dice que yo le propuse la candidatura en un pollo de la Universidad Nacional porque no teníamos dónde sentarnos, en esos momentos no tenía oficina. Y así se hacen las cosas, es decir, para remontarnos a la campaña del 65-66, realmente fue una campaña que surgió de las bases, a pesar de que habían dos partidos unidos, pero existía un enorme deseo de un aire fresco. Cosa no muy distante a lo que hoy sentimos. Yo el otro día estaba pensando exactamente eso, que hemos vuelto a 1963. Es indispensable un aire fresco. Es decir, coincido con mi amigo Alpizar de que hay las mismas caras. Y me parece que habiendo visto los resultados de las opiniones que existen en estos momentos, la gente está ávida porque exista un cambio en estos procesos. Creo que los partidos han vivido casi su vida útil y se necesita algo que sea diferente, que nos venga
a sacar de esta postración que estamos en estos momentos. Decíamos, Víctor, y a mí me parece que tiene razón, me hace mucha gracia lo que dijo, porque es cierto, hay un montón de, bueno, el pueblo diría, hay un montón de artistas, ¿verdad?, que se miran al espejo y dicen, no, yo sí me la puedo jugar como presidente de la República, ¿verdad? Y se la creen y piensan en eso y comienzan toda una fase y van chocando y chocando y chocando, hasta que a lo mejor se topan con la realidad. Pero igual decíamos ahora, atinadamente, que hay una necesidad, como que la gente mira y dice, es lo mismo de siempre. ¿Usted cree que estemos también, Víctor, en esa coyuntura de por dónde aparece? Usted que fue el que lo encontró con un pollo, ¿por dónde aparece? El tema del liderazgo siempre ha sido en la historia humana, no en la de Costa Rica, un problema complejo. Y los grandes líderes son muy pocos, aún en países que tienen 100 o 200 millones de habitantes. No hay por qué no creer que en nuestro país, con 4 millones de habitantes, sea más fácil. Las cualidades ideales de un gran líder, que han sido muy analizadas por muchos autores, a mí me gusta mucho Max Weber, en un librito que se llama El político y el científico, dice que el gran líder debe tener pasión, ya don Claudio expresó algo de eso, debe tener a su vez prudencia, y son antinomias, son elementos antinómicos caracteriológicos muy difíciles de encontrar en un solo ser humano, esos dos elementos, y debe tener sobre todo, y ahí cierra el tríptico, un sentido fuerte de responsabilidad. Es decir, que cuando está, no es para verse en el espejo, para que la mamá esté contenta de que él esté de candidato, sino porque realmente tiene una fe, una causa que seguir. Y ahí es donde sentimos hoy, como lo hemos sentido en muchas otras ocasiones, no es la única vez que sentimos eso, en que ninguna de las personas, en principio, que están en la palestra de la política, cumplen, a veces ni siquiera mínimamente, con ninguno de esos tres aspectos. Claudio. Yo creo que no es malo verse en el espejo. Lo malo es no darse cuenta de lo que el espejo refleja. Verse en el espejo, y también quien te carbonea, porque si está mi mamá atrás va a decir que estoy muy bonito. Porque es bueno verse en el espejo. Muchas veces encontramos algunos gobernantes que se vieron mucho en el espejo durante campaña y cuando llegan a gobernar, gobiernan viéndose el ombligo. Y eso todavía les complica más el panorama. Sí creo que tal vez esos grandes liderazgos, como planteaba Víctor, es difícil verlos, pero yo creo que sí hay mucho liderazgo en la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro país, en América Latina, esa percepción del caudillismo nos lleva mucho a buscar siempre a un líder que tenga todas las soluciones, que piense por nosotros, y la democracia en procesos electorales en el mundo ha cambiado. Hoy es más complicado esos liderazgos porque la sociedad exige tres espacios. Existe un espacio de proximidad, o sea, el ciudadano le exige cercanía a un candidato, le exige un espacio de reflexión, quiere reflexionar a la par de él, no que se tomen las decisiones. Y por último también le exige imparcialidad. Entonces esa nueva legitimidad que hay en la sociedad es muy diferente a la democracia que nos acostumbramos, que era que el voto legitimaba sencillamente a un líder y ese líder se creía per se con todas las potestades para hacer en gobierno lo que quería. Pero no, resulta que ahora en campaña el líder tiene que demostrar que tiene todas esas capacidades y que las puede enfrentar en su momento de gobernar. El ciudadano hoy por hoy, con todas sus falencias, está mucho más informado, tiene más cercanía, y ahora que don Luis hablaba de don José Joaquín Trejos, a quien yo profundamente admiro, también debo ser sincero y recordar recuerdo que en el funeral de él vos también dirigiste las palabras. Sí. Y debo ser sincero y decir que en ese espacio de José Joaquín Trejos no teníamos los medios de comunicación que hoy teníamos. En ese momento era muy importante comunicar, pero en el cuerpo a cuerpo. Y don José Joaquín tenía esa virtud. Pero hoy le exigen a usted comunicar en internet, en televisión, saber escribir en prensa, saber hablar en público. Hoy el mundo es mucho más complicado para un candidato a la presidencia. Yo creo que también existe una comunicación por la empatía que se puede tener por la persona. Digamos, eso fue lo que hizo la diferencia en el 65. Usted cita muy bien que la proximidad es una de las cosas que se debe tener. Don José Joaquín era un candidato próximo. Se le podía
ver, se le podía apreciar. El candidato de la acera de enfrente, que era Daniel Oduber, un hombre que debe haber sido un extraordinario gobernante en aquellos momentos, se echó a perder luego. Era el hombre que lo tenía todo. Sin embargo, don José Joaquín, con solo subirse a la tarima y enseñar sus manos limpias, que se le arrostraba a Liberación Nacional, que era un partido corrupto, eso levantaba los ánimos. Por eso, en parte, viendo con tristeza la percepción que se tiene de este gobierno en estos momentos, que está en una espiral totalmente negativa, pienso en que salir de esto es necesario tener la absoluta certeza que el próximo candidato es un candidato que va a ser absolutamente recto, como fue don José Joaquín. Por ejemplo, don José Joaquín usó el carro que le había dejado Chico Orlich. Y el 8 de mayo, cuando él salió, no tenía carro. Tuvimos que hacer una colecta entre los amigos para darle un pequeño carrito para que pudiera salir del estadio. Ahora, ustedes hablan, ve que interesante, del tema de que don José Joaquín mostraba las manos y ya movía las masas. Voy a ir a un corte. Cuando regreso, ¿cuánto de lo que muestran los candidatos está previamente pensado, previamente analizado? Yo sé que don Víctor, el tema de que el mercadeo se meta, como que no le hace mucha gracia y no sabe cuán eficiente es, pero hemos visto campañas rápidas, por ejemplo, la de Nicaragua con el más feo, ¿verdad?, que lo procuran hacer reaccionar a la gente para que miren al candidato. Cuando volvemos, vamos a hablar de ese tema. Ya venimos. Bueno, continuamos con el programa. Como se dieron cuenta en el corte, siempre mantenemos la polémica. Hablábamos ahora, por lo menos proponían el tema de si las redes sociales impactan o no impactan, si son funcionales. En fin, voy a dejarles el tema aquí abierto a ustedes para que ustedes puedan opinar. Creo que don Luis Manuel estaba intentando decir algunas cosas. Recordando que también en este segmento queríamos hablar sobre el impacto que se genera a través de el hecho de que construimos un candidato, se construye un candidato y prácticamente se le dice hasta cómo caminar. Así es, pero se me había quedado algo en el tintero que yo creo que es muy importante, y es las personas que rodean al candidato. Es decir, hay que enseñar cuál es la viabilidad de llevar adelante los diferentes proyectos que se puedan tener a través de un equipo. No se puede esperar que un candidato tenga absolutamente todas las soluciones él y que él o ella pueda hacerlo exitosamente. Bien, vamos a las redes sociales. Yo creo que hay un cambio muy, muy profundo, un cambio que los que crecimos a mediados o a principios del siglo pasado, no entendemos muy bien todavía. A mí me cuesta muchísimo todo eso de las computadoras y el iPad y el iPhone y cosas que cada día son asombrosas. Pero sí es cierto que existe, y tal vez esto ha traído un cambio en la forma en que Obama hizo su campaña en los Estados Unidos y cómo ha mantenido el contacto. A mí me dicen que las gentes que están dentro de la lista de Obama todo el tiempo están recibiendo un mensaje de Obama o un mensaje de Michelle o un mensaje de alguien pidiéndole algo o diciéndole qué es lo que están haciendo y que por favor difunda esa idea. Definitivamente es un cambio que hay que tener muy, muy en cuenta en todo este proceso. ¿Pero se vuelve eso meramente mercadeo? ¿Qué es eso? Es que construir a un candidato es mucho más difícil de lo que tienden a hacer creer los, entre comillas, magos de la comunicación y los magos políticos.
Porque a diferencia de un producto, usted un producto le inventa todo, le pone el nombre y le pone el paquete. El candidato es quien es, el candidato nació cuando nació, tiene la edad que tiene el rostro que posee, tiene el timbre de voz que tiene la capacidad o no capacidad para expresarse, para articular sus pensamientos, ha escrito o no ha escrito libros, ensayos o artículos, etcétera, etcétera. E inventarle cosas a ese candidato, más allá de esa realidad, más en un mundo tan transparente como el que hoy vivimos, es virtualmente imposible. Y además un elemento que podemos ahondar más adelante es que hoy las campañas inevitablemente tienen un segmento de lo que se llama campaña negativa que es muy fuerte. La campaña negativa en los Estados Unidos, en Europa por supuesto, es un elemento central. Y estoy convencido que aquí será muy fuerte, que no es campaña sucia. Campaña sucia es la campaña difamatoria. Es decir, la campaña negativa es la campaña que hace contrastes, que analiza un aspecto negativo de la vida de ese otro candidato. Se potencializa tus errores. Potencializar los errores del adversario. Yo estoy convencido que esta nueva campaña que vamos a vivir, no solo entre los candidatos, sino en la sociedad civil, entre los periodistas, va a ser una campaña dura, en donde no se va a permitir, como es el mundo que les encanta a los candidatos, pues esconderse, decir nada más lo que quieren, hablar en 30 segundos, que es lo más fácil del mundo, por eso no se requiere ningún talento para hacer una cuñita de 30 segundos y pasarla 100 veces en la televisión, sino la confrontación de las ideas, la confrontación de su trayectoria, la confrontación de sus credenciales, la confrontación de sus realizaciones. Claudio, los magos de la comunicación, y don Víctor insiste en ponerlo entre comillas. Sí, claro. ¿Verdad? Realmente son funcionales. Porque hay unos magos que pierden, vamos a ver, deben de haber como 70 magos que pierden una campaña por uno que la gana, ¿verdad? Sí, pero una campaña es comunicar. Y cuando usted comunica, no es solo con el verbo. Usted pone un buen ejemplo, Luis. Las manos limpias. O sea, hay muchos gestos que pueden demostrar que un candidato tiene cualidades y habilidades para gobernar. No es solamente el spot, como bien lo decía Víctor. Hay otros elementos que hacen a ese candidato atractivo. De repente puede ser que un tipo atlético, con un color de piel no tradicional en los gobernantes norteamericanos, se vuelva atractivo como Obama. Pero puede ser que un gordo bonachón brillante como Churchill se vuelve un fenómeno también en la sociedad inglesa en su momento. O sea, es también la coyuntura política, que ahora don Luis también tocaba el tema, creo que era fuera de micrófono, de que en el ámbito social, en la coyuntura actual, no hay un tipo o una mujer que llene esas características que está exigiendo la coyuntura actual. Ahora, en eso que decía Víctor también, los comerciales son fundamentales para que usted potencialice algo que usted tiene. No se lo puede generar. El error es cuando usted pretende que un comercial le genere la imagen que usted no tiene ante la sociedad. Lo que es eficiente, la publicidad, es para reafirmar una idea que en la sociedad pulula de lo que es usted. En ese momento sí es clave, pero cuando usted quiere crear una imagen a punta de comerciales o a punta de anuncios en periódico o de internet, que a veces ni siquiera es el mismo candidato el que habla, sino que pone a alguien, en ese momento usted está creando un suspiro. En cualquier momento ese suspiro se derrite y queda en evidencia ante los debates, ante la presencia escénica, que ese candidato no tiene capacidades de comunicar. Yo recuerdo inclusive en una campaña de un gran ser humano, como fue don Abel Pacheco, que prácticamente lo pusieron a hablar. ¿Se acuerdan ustedes? Él abría los brazos y decía que era la hora del abrazo. Nada más. Y ganó la campaña. Potencializan. ¿Pueden los mercadólogos realmente ganar una campaña? ¿Pueden los especialistas en comunicación hacer ganar una campaña? Yo diría que es muy difícil, no. Yo porque se gastan millones de dólares en eso. Yo difiero una parte de que 70 pierden y uno gana. No, 70 ganan y 70 pierden. Siempre andan los magos cerca de las campañas. Pero a mí me ha tocado, a través de todo esto, ver varios candidatos muy de cerca. Por ejemplo, Rodrigo Carazo. Rodrigo Carazo tenía esa presencia escénica. Sí. Es el mejor candidato que yo he visto. Sí. Es decir, ya después tuvimos nuestras diferencias por X razón y nos apartamos y pasamos 5 años sin hablarnos y demás. Y yo corría a apagar la televisión para que cuando lo veía que salía, para que no me volviera a convencer, ¿verdad? Porque era el hombre
es el mejor candidato. Yo he visto muy buenos candidatos, pero cada candidato tiene... ¿Pero por qué era mejor? Porque tenía muchos gran elementos. presencia escénica, Sí. porque tenía una memoria envidiable, Porque era estudioso. porque tenía una energía inigualable. Yo lo acompañé en una ocasión a ir al Guarco, porque con José Joaquín Trejos yo había visto el Cantón del Guarco. Y se bajó 170 veces del carro. Yo iba en el asiento de atrás y tenía que salir, era de 2 puertas, tenía que salir. Ya yo creo que de la 121 en adelante me quedé sentado porque ya las piernas no me daban. Sin embargo, Rodrigo seguía ahí. Y se encontró con un hombre en la calle, en la carretera. Y paró el carro y le preguntó por él, por la mujer. Lo único que le faltó era preguntar por el perro, pero sabía de quién estaba hablando. Entonces, esas son situaciones que se transmiten. Pero volvamos al punto concreto que usted estaba diciendo. Yo no creo que los magos puedan ganar, pueden ayudar muchísimo en potenciar algunas cosas. Exacto. Y creo que las campañas, digamos, negativas que hemos hablado son importantes en el proceso para desenmascarar a aquellas personas que no lo tienen. Hay un especialista que yo conocí hace tal vez 20 años, que era Roger Ailes. Roger Ailes era el que preparó a Reagan para los debates, que fueron totalmente contundentes en cuanto a esa parte. Pero existía la madera, es decir, usted no puede producir de un tronco podrido una escultura de madera buena. Entonces, todo esto ayuda en los procesos, pero... Estoy de acuerdo. Los kingmakers, le dice en inglés, hacedores de reyes, yo no sé si ya está muy devaluado ese término en la vida actual. Yo he conocido algunos también de muy alto nivel, no como Roger Ailes, pero como el señor Napolitano. John Napolitan. Lo conocí personalmente mucho. Y tengo que decir, lo he dicho muchas veces, que yo vi en muchas ocasiones en personas como esas un gran timo y un gran mito. Personas que no conocían... Perdón, un gran timo y un gran mito. Y un gran mito. Okay. Personas que desconocían los más elementales principios sociológicos, antropológicos, psicológicos, políticos, culturales de la sociedad costarricense y venían a decirnos o intentar decirnos qué es lo que teníamos que hacer. Y las barrabasadas, un día voy a escribir sobre esto, las barrabasadas que propusieron en algunas ocasiones. Sí. Por ejemplo. Es cierto. Hay un caso en que este señor se llama Harry Walter, alemán, de la socialdemocracia, en la campaña de Monge, después de una encerrona de 15 días, salió con la idea genial con la cual Monge iba a ganar, que Monge iba a ganar de cualquier manera. ¿Gracias a qué? Al descalabro del gobierno de Carazo. No hay ninguna genialidad de ningún tipo, ni de la él ni de la nadie. Porque ese es el elemento central. Sí, claro. Por dónde anda la sociedad en general, ¿verdad? Mucho más que cualquier genio de esos. Entonces el señor nos propuso que tenía que hacer con un eslogan que dijera Monge, nuestro nuevo presidente. ¿Verdad? De una brillantez extraordinaria, ¿verdad? Es decir, a nadie se le podría haber ocurrido algo como eso. En cuestión de minutos, mientras hablábamos de eso, alguien dijo, pero ¿para qué decir nuestro? Si eso es obvio, si es de Palmares, ¿verdad? Sí, es nuestro, ¿verdad? ¿Y para qué decir nuevo si nunca se ha sido presidente? ¿Por qué no nos quedamos mejor con Monge presidente, que era el eslogancito que se estaba utilizando? Para eso a veces se cobran decenas o centenares de millones, ¿verdad? Gente que, repito, creo que el país posee la cultura política suficiente para que ese tipo de personas no hagan falta. En ese tema que toca Víctor hay algo fundamental que no podemos dejar pasar. Por lo menos yo creo que los 4 que estamos acá y muchos de los televidentes están de acuerdo en lo que voy a decir. Nosotros estamos metidos en política porque tenemos una ilusión de que esa actividad pueda promover un mejor país. Muchas de estas personas que vienen interesadas nada más en hacer un presidente sin conocer el trasfondo de lo que está viviendo la sociedad. Entonces, en ese mismo marco, empieza a aparecer con los medios de comunicación algo que en Europa llaman la peopleización, que es esa revista People, ¿verdad? Entonces todos los
candidatos quieren salir en todas las televisoras, en todas las revistas, y eso, unido a que hay un descontento social con la política, con el gobierno, con lo que está haciendo, genera en el televidente o en el ciudadano el voyerismo político, que es que disfruta de todas las desgracias que va padeciendo en su vida particular, política, de trabajo, el político. Y entonces esas noticias que vemos, ¿verdad?, de problemas extramatrimoniales, de alcoholismo, etcétera, que empiezan a padecer los políticos, empiezan también a ser parte de ese voyerismo político que la televisión y los medios de comunicación explotan porque al ciudadano los disfruta, porque hay un rechazo a ese tipo de campañas en donde se han concentrado más en la imagen de una persona, en hacerla un ser popular, y no, pero popular desde el punto de vista de reconocimiento social por lo que hacen su actividad normal y no por las transformaciones que genera en la sociedad. Entonces, yo vuelvo al tema inicial. ¿Se hacen? No. Yo creo que es un instrumento, es un pie de amigo, la comunicación política y el mercadeo político, para alguien que realmente está sustentado en los mejores valores para una sociedad. Eso es lo que le permite llegar a gobernar. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, me quedan planteados dos temas. Vamos a ver, hay un cambio en nuestra sociedad. Eso es lógico, obvio, y evidente y obvio. Somos producto de un país en donde la educación, gracias a Dios, ha levantado muchísimo los niveles y ahora la gente no se la cree tanto. Pero sí, y esto es cierto, plantea Claudio, también somos producto de una sociedad en donde los candidatos, para ser más vistos, entran a esa jet set del espectáculo y se meten ahí, pero con el problema de que eso le da licencia, ahora sí a los medios, a meterse en la vida privada de ellos. Y aparecen los famosos que llamo la política de la acuseta, ¿verdad?, que es aquellos que en lugar de estar tratando de sacar adelante el país, lo que hace todos los días es buscar cómo acuso a alguien para que los medios de comunicación me saquen a mí en la foto. Ya regresamos, vamos a un corte comercial, estamos en el Club Unión y venimos con ese tema, Luis, ¿le parece? Bien, volvemos al Club Unión. Hoy estamos tratando el tema de cómo se forma un candidato y, bueno, todo el andamiaje que se construye alrededor de los candidatos que pasan por aquellos que se denominan gurús de las candidaturas, los medios de comunicación, los spots publicitarios, los amigos que decía don Luis que rodean al candidato. Pero somos una sociedad totalmente distinta y decíamos ahora, bastante más estudiada. ¿Ya no le creemos tanto a estas cosas o seguimos creyéndoselas? No, el mundo vive en general, en muchas partes del mundo, y Costa Rica en particular, la sociedad más independiente, más informada y menos ingenua, más escéptica, más crítica, más independiente de la historia universal y de la historia costarricense. Las posibilidades de engaño, es decir, que existían y que siempre, no es que estén muertas ni mucho menos, pero hoy son mucho menores en cualquier parte del mundo y en Costa Rica también. El señor Rajoy, que tiene apenas 6 o 7 meses de ser primer ministro de España y que ganó por una buena mayoría, hoy no vale ni la mitad de lo que valía hace 6 meses. ¿Por qué? Porque mintió. Mintió como opositor, mintió como candidato y mintió como presidente en los primeros meses. Y el castigo social, el castigo político que los ciudadanos le hacen hoy a los políticos cuando hacen cosas de esas es enorme. Claro. Mucho más rápido que en ningún otro momento de la historia. De manera que hoy ya lo dijo Claudio hace poco, ser político hoy es probablemente la historia universal, y además yo estoy muy contento de que sea así, es el momento más difícil para ese grupo de gente en la cual se cuelan a veces gente bien intencionada, no hay ninguna duda, pero que muy a menudo, todos lo sabemos y la historia universal así nos lo dice y la historia nacional, a menudo quienes están ahí piensan en sus propios beneficios y no en el beneficio de la gente. Pero a mí me angustia, Víctor,
Yo lo digo como costarricense, Claudio lo dijo ahora, nosotros estamos, a mí me angustia, a mí me duele, este país, alguien tiene que hacer algo. Pero la angustia Pero el problema es que es la misma angustia que tienen todos los ciudadanos en este momento. Usted no es el único que tiene angustia. Sí. Hay algo que Víctor tocó. Muy sana. ¿Sí? Víctor tocó algo y yo no quiero dejarlo pasar. Volviendo al tema del mercadeo político. Antes era una estrategia, un mercadeo diferente. Hoy es, con tanto medio de comunicación, es otro. Ha evolucionado la tecnología y ha evolucionado la comunicación. Pero el problema anda por otro lado y Víctor lo tocó. Es que los políticos siguen haciendo política, mercadeando su política como la hacían antes. Y en aquel mundo que hablaba antes don Luis, eso era un mundo de una sociedad de masas, en donde un candidato podría salir en televisión con un anuncio muy genérico y que todo el mundo lo comprende, que todo el mundo lo comparta. Pero hoy la sociedad cambió. No es que se deshizo. ¿Cómo cambió? Hoy la sociedad ya no es de masas, es de mosaicos. ¿Cómo son los mosaicos? De diferentes colores. Entonces, toda esa comunicación política, todo ese mercadeo político, a usted le puede servir en la medida en que usted enfoque en cada espacio, en cada sector, en cada espectro, al grupo que usted quiere buscar. Y ese grupo tiene líderes específicos. Entonces es la sociedad la que ha cambiado. Vea usted si la comunicación hoy no es más fundamental, porque ya usted no puede con un mensaje genérico en televisión salir a intentar convencer a la gente con voy a acabar con la pobreza, voy a generar más trabajo. Ya el ciudadano está harto de eso y de todas formas no a todo el mundo le hace falta el trabajo, no todo el mundo quiere, no todo el mundo es pobre. Entonces el mensaje tiene que ser más focalizado. Lo que por eso los medios de comunicación lo permiten. Lo que llamamos en televisión la hipersegmentación, ¿verdad? Es la capacidad de focalizar a quién le estoy llegando. Pero tampoco un candidato puede ser universal. No. Y por eso yo hablaba de lo que era el grupo que lo rodea, es decir... Pero nadie se anima, don Luis, a decir, mire, voy a lanzar mi candidatura, Claudio es mi ministro de Comunicación, Víctor va a ser el ministro de Educación, usted va a ser el ministro de Hacienda. Nadie se atreve, porque entonces, como ya se repartieron el queque, nadie trabaja. Bueno, pero es fundamental. Y nos hemos olvidado, hemos hablado mucho de los candidatos, y hemos hablado mucho de cómo presentar ese candidato, pero nos hemos olvidado de que los partidos también tienen su maquinaria. Las elecciones se ganan por organización y se pierden por tonteras. Igual, cuando usted hacía la cita de España, este hombre, donde lo descubren en la primera mentira, está frito, porque entonces la gente se entera. Claudio dice muy bien, todos esos sectores están pendientes de lo que son los procesos y por eso la gente pierde la credibilidad. Y lo peor que le puede pasar a un político es perder la credibilidad. Y también lo peor que le puede pasar a un gobierno es perder la credibilidad. Bueno, pero entonces al final la receta es simple, es más, es bíblica. Es que, tiene añales, sí, diga la verdad y sean libres. Es que las percepciones en política son realidades. Sí. Puede ser que usted sea la persona más honesta y si se ha generado a su alrededor que usted es un corrupto, ante la sociedad esa percepción usted no se la quita. Y si es a la inversa, puede ser que usted sea un gran sinvergüenza, pero la sociedad lo percibe como una persona honesta, eso le genera una empatía. Mire, es tan importante la comunicación que yo recuerdo que en la campaña de la Rúa en Argentina, el ataque que le hacía Menem en aquella época de la Rúa es que era viejo, aburrido. Bueno, y efectivamente era viejo y era aburrido, pero sus estrategas lo plantearon diferente. Y entonces me acuerdo de un spot muy bonito que decía de la Rúa, dicen que soy viejo, que soy aburrido, porque no ando en el estadio perdiendo el tiempo, porque no ando en un Ferrari. Entonces decía todas las cosas que estaba haciendo Menem que el ciudadano no le gustaba. ¿Y por qué no le gusta? Porque la televisión y los medios de comunicación te acercan, pero te pueden distanciar. Yo recuerdo en Costa Rica en el 2006 a un candidato nuestro, en un programa de esos de farándula, a dos les hicieron una entrevista de su ropero, ¿verdad? La gente en Costa Rica, la mayoría tenía un closet, lo que conocemos normal, ¿verdad? Uno de esos candidatos tenía lo que llaman un walking closet, ¿verdad? Y entonces enseñaba todos sus zapatitos con una maderita para que no se le deformaran, todas las camisas en orden, todas eran Lacoste, ¿verdad? Una camisa que podía costar 80,000 colones. Entonces, él estaba utilizando un espacio televisivo para alejarse de la gente en lugar de acercarse. Usted cuando invita a su casa a la televisión tiene que tener mucho cuidado. De repente los cuadros que salen en su casa, su manera de vivir,
le está diciendo al ciudadano que usted no percibe, que usted no puede sentir las necesidades que él está viviendo en ese momento. Entonces, los medios de comunicación, a como te pueden acercar, te pueden alejar. Usted me da un pie al siguiente paso. Los medios de comunicación. ¿Verdad? En varios países es natural que un medio de comunicación diga, "Ay, yo voy con don Luis, y voy para adelante con él". Aquí no, aquí hay como un espejismo, a pesar de que se toman los medios de comunicación algún tipo de partidismo, en fin, algo va sucediendo. Es tan fuerte, es tan decisivo ese papel que juega la prensa a la hora de acusar a unos, bajarle el piso a los otros, atacar más fuerte a los otros. ¿Es tan fuerte ese papel? No, no es tan fuerte, tampoco es tan fuerte. La Nación, cuando en este país había un solo medio, que era La Nación, era el único medio, y que hoy hay muchos más, a pesar de que creemos que hay pocos y quería haber todavía más diversidad. La Nación era antifiguerista a muerte, y Figueres le ganó todas las batallas. Es decir, para poner un ejemplo de ese entonces, no es fácil para nadie en particular, ni siquiera para la prensa, decir por aquí van las cosas si no se monta en una base de realidad nacional. Es decir, usted no puede, ningún medio, ningún grupo de medios, inventarse un candidato o inventarse una presidencia. Tiene que tener sustento real en la vida práctica y real de esa sociedad. ¿Por qué, Alan? Porque hay algo maravilloso del mundo de hoy, es decir, en general, de nuevo, en muchas partes del mundo y Costa Rica también, que hoy tenemos el ciudadano, como decía antes, más informado y más maduro. Y por eso es que cosas como las que teníamos antes, de eso que llamábamos el carnaval electoral, que yo le llamo la charanga electoral, que le llamaban la fiesta electoral, pero que para mí era un carnaval, muy linda en algunos aspectos, pero en donde nos quedábamos con lo trivial, con lo no esencial, como las banderitas y los pitoretazos y las plazas públicas, y lo esencial de una campaña, que es tratar de que el ciudadano esté bien informado para que opte por la mejor opción, ¿verdad? Porque para eso se hacen las campañas, no es para ninguna otra cosa que se hace. Claro. Entonces, cuando nosotros nos gastábamos millones de colones en la fiesta de la alegría y no en la clase, es decir, con las banderitas y las plazas públicas y todas esas cosas que espero, gracias a ese pueblo mucho más maduro, que cada día tiene menos peso. Entonces yo prefiero eso, prefiero un pueblo más maduro, más informado, más sereno, más escéptico, porque va a votar menos ingenuamente, va a votar mejor que como votaba antes. Yo coincido con Víctor en cuanto a que es exagerado tal vez el valor que se le da a la prensa o a la radio, todo eso, aunque haya gente muy agresiva en la búsqueda de dónde flaquean cada una de las cosas, pero por ejemplo, a Figueres todas las cosas que hizo no se le pegaron, era como un sartén de teflón, todo cuando le decían que la plata y él decía en confites la había gastado, eso era una grasejada. Y el pueblo se reía. El pueblo se reía. Yo creo que ahora no sería así. Ahora no sería así, pues yo coincido con Víctor, de que existe una mayor madurez en estos procesos. Y tal vez, volviendo al punto principal, la gente se encuentra en un momento muy difícil. Hay una disyuntiva y no ven futuro en este proceso. En ese momento difícil que don Luis llama la atención, y volviendo al tema de los medios de comunicación, yo siempre hago una diferencia entre mediación y mediatización. ¿Por qué? Porque en ese momento difícil del ciudadano, la mediatización es cuando el político logra tomar los medios de comunicación para romper el hilo argumentativo de los medios de comunicación y plantear algo novedoso. Pero si no aparece ese espacio, o si no aparece más bien ese candidato, ese líder que haga eso, lo que caemos es en la mediación, es los medios de comunicación brincando hacia el ciudadano directamente, porque no hay políticos en el medio que generen una agenda y que generen pensamiento. Totalmente de acuerdo, Claudia, en eso. Y tenemos un ejemplo muy reciente, la expectativa que crea Figueres con su plan, y cuando llega no es nada. Entonces eso completamente le baja el piso. Es decir, yo siento que el candidato en alguna forma
con todos estos medios, con todo lo que está sucediendo, está desnudo y así lo van a analizar en las próximas elecciones. Ustedes me permiten entrar a otro tema. Algunas personas me han dicho que, bueno, recuerdo que inclusive don Alberto Cañas, creo que vos compartiste el programa, no me acuerdo, cuando don Alberto dijo, ni bajando ahora en Lincoln se resuelve el problema de este país. O sea, no hay forma, no hay un candidato que lleve una idea clara. Y ahí se empezó a debatir el tema de si se ocupa un liderazgo fuerte, ¿verdad? Porque él hablaba de un gobierno de facto inclusive, se ocupa un liderazgo fuerte para conciliar alrededor de él el proyecto país, para darle un vuelco a esto, a ver si empieza a caminar, ¿verdad? O si es un grupo de gente, ¿verdad?, el que tiene que empezar a hilvanar antes de pensar en un candidato. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creo que el terror que debemos tener es un gobierno de facto. Por supuesto. Claro, totalmente. Está descartado. Hemos vivido, vamos a llegar a los 200 años en poco tiempo de república y sería lo más grave que vamos a hacer. Con la revolución del 48 nos dejó una lección tristísima. Nos dejó la división de la familia costarricense, que tomó años en subsanarse y en algunos puntos no está subsanada todavía, para caer en ese problema de un gobierno de facto. Yo difiero de que el país no es gobernable. El país es gobernable. Lo que pasa es que mucho existe la deficiencia de los gobernantes en tomar las decisiones. Un pequeño ejemplo. Siempre se ha criticado a la administración pública de que es muy lenta. Yo llegué al Ministerio de Turismo con las ideas de empresario. Y entonces, cuando tenía un problema, lo que hacía era llamaba al departamento que estaba, llamaba al interesado y lo juntaba y les decía, este es el problema, ¿ustedes creen que mañana a esta misma hora usted puede venir, señor? Sí, sí, claro, estaba feliz. Departamento, ¿usted me tiene una respuesta para en 24 horas? Sí, sí, yo se la tengo. Y entonces se resolvía los problemas. El poder tiene que ejercerse. Si usted no ejerce el poder, usted no tiene poder. Y creo que una de las cosas que le falta a este gobierno es ejercer ese poder. Yo tengo que ir a un corte comercial, pero me quedo así como en caliente ese tema y el otro tema que estaba planteando de ¿se ocupa un grupo de gente o necesitamos esa figura líder para poder llevar adelante? Voy a un corte, ya regresamos, estamos en el Club Unión. Vamos al último segmento de nuestro programa de esta semana en Diálogos por la Democracia. Y yo tenía esa pregunta, bueno, tengo un montón, pero como que vamos a tener que repetir el programa, por lo menos los invitados para poder seguir profundizando en esto. Les decía, en este momento, en esta coyuntura, se ocupa un liderazgo para que alrededor de él fluyan las ideas para tratar de ver cómo enderezamos el barco, o se necesita más de las fuerzas vivas moviéndose alrededor de esto. Digo, en momentos en los que cuando uno dice estoy en política, todo el mundo te dice no te metas en eso. El otro dice yo voy a ser candidato a tal cosa. No, ¿qué va? O sea, y al final otros toman las decisiones por uno y nadie se mete. Alan, con todo respeto, me parece que usted debería hacer un programa solo sobre ese tema. Le prometo que voy a invitar a los tres aquí para hacer un programa sobre ese tema. Que es un tema central, porque es un tema muy complejo. El país tiene problemas, algunos difíciles, algunos estructurales, algunos de orden, digamos, casi de las constitucionales o de las leyes, algunos de la cultura política y algunos de liderazgo, como lo hemos dicho. Hay cosas que un buen líder puede solucionar, pero hay algunos que no puede solucionar fácilmente. De manera que el tema es complejo, hace falta en este país. Ojalá que salga el mejor de los líderes posibles, pero creo que en la situación actual el mejor de los líderes posibles no va a poder hacer desgraciadamente mucho. Requiere el país un proyecto Estado, un proyecto país en el que ojalá se pongan las fuerzas políticas más importantes de acuerdo para que
podamos hacer modificaciones de carácter constitucional y legal y algunas de carácter institucional, es decir, que puedan echar a andar a este país, porque no es fácil la situación en la que estamos. Y creo que muy pronto estamos en las nuevas elecciones, muy pronto tendremos nuevo presidente y no quiero ser Casandra ni oráculo en esto, pero muy probablemente, por bien intencionado, por capaz que sea él y la gente que lo rodea, las posibilidades de que este país salga adelante en la situación actual no son nada fáciles. Le prometo que también vamos a hablar, voy a invitarlos para hablar del tema que nos tiene amarrados en este instante. O sea, ¿qué es lo que nos tiene atados, ¿verdad? Porque el legislativo no deja que el ejecutivo camine, el ejecutivo no deja que el judicial, todo el mundo está trabajado, ¿verdad? Y cada quien quiere tener demasiado trabajo, pero como dice usted, eso es para un tema de un programa completo que voy a invitarlos de verdad para que podamos verlo. Claudio. Vean, volviendo al tema inicial, ni los publicistas ni los creativos son los estrategas. Los estrategas es gente que estudia, que se prepara, que sabe cuáles son los problemas que está viviendo el ciudadano. Y sobre eso se monta una estrategia sobre la cual el publicista y el mercadólogo tendrá que aportar su creatividad para comunicar esas ideas de los estrategas. Tampoco la estrategia se monta a partir de estudios de opinión. Aquí es una psicosis. Pero los políticos con las encuestas, sí. ¿verdad? Y entonces creen que eso es lo que les da la estrategia. Digo esto porque cuando hay estrategas, lo fundamental es que se logra conformar un mensaje. Y cuando usted conoce al país, usted logra que su mensaje tenga lo que yo llamo rock, pero rock con doble C, no con K, que es relevante, es oportuno, es consistente y es comprensible. En esa medida que un candidato logre que su mensaje tenga rock, perdón, repetímelo. Relevante, oportuno, consistente y comprensible. En esa medida se vuelve a la gobernabilidad, porque usted está entendiendo qué está pasando en la sociedad. Si la ingobernabilidad hoy en día es el mejor instrumento que tienen los políticos para quitarse su incapacidad de poder hacer las cosas ante una sociedad que, repito, es de mosaicos y que le exige a un líder, porque ¿qué es un líder? Ahora vos hacías la pregunta, un líder no es aquel que llega con todas las soluciones, es el que sabe sumar a los diferentes liderazgos. Y si estamos en una sociedad que es de mosaicos, que hay muchos líderes, lo que ocupamos es una persona que tenga la capacidad de lograr la sinergia entre todos esos actores sociales, y no lo hay en estos momentos. Recuerdo que inclusive hablando con un especialista colombiano sobre un presidente que tenía muy buenos indicadores, y le preguntaba, ¿por qué es exitoso ese presidente? Me dice, mire, primero, está donde está el problema. Segundo, escucha a la gente del problema, un poco lo que decía don Ruiz. Y tercero, resuelve. Y eso le ha dado una popularidad gigantesca. Hablabas de Rajoy, Hollande hoy en Francia. Hoy por hoy Hollande en Francia hizo eso. Su mensaje de campaña es consistente con lo que está haciendo en la sociedad. ¿Qué pasa en nuestro país? La presidenta no fue consistente con lo que dijo en campaña y lo que está haciendo en gobierno. Rajoy, lo mismo. Y es mentira que no sabía la situación del país. Rajoy sabía lo difícil que estaba. ¿Por qué no le habló claro a su país de cómo estaba la situación? Porque no iba a ganar y al final de cuentas lo que le interesaba era ganar. No cambiar la situación. Yo creo que es importante el entorno, la gente que rodea. Si estamos hablando de mosaicos, tiene que tener gente de cada uno de esos mosaicos. Claudio tiene toda la razón en ese punto. Si yo quiero saber algo de banano, probablemente no sé nada. Tengo que llamar a alguien, un bananero, y conversar con él. Y si quiero saber algo de cómo hacer una trocha, tengo que ver cuáles son los requisitos mínimos que se tienen en esos procesos. Entonces, es absolutamente indispensable el equipo que está alrededor de él. Y ese equipo va a haber que enseñarlo. Vamos a exigir a los candidatos que enseñen el equipo, porque hasta ahora eso es un asunto que se ha evitado hacerlo. Claro, hay 18 candidatos
para ministro ministro de Hacienda, sí. 25 para ser ministro de Turismo, Sí. 42 para hacer alguna otra cosa. Y ni me diga usted el hueso ese del Banco Centroamericano, que es el mejor de todos. El mejor de todos. Si a mí me tocara y me dijeran, porque yo tengo la promesa de nunca más volver al gobierno. Yo, por el desarrollo de Papagayo, pasé 5 años en los tribunales acusado, porque resulta que doña Joy Searcher se le ocurrió que el plan piloto que había era inamovible y teníamos 2.000 hectáreas y quería que se hicieran solo 700 y pico de cuartos ahí, porque eso era el primer diseño que se había hecho. De hecho, recuerdo que don Alberto decía eso, uno se mete en el servicio público y todo eso lo va alejando. Se mete en el servicio público 4 años y está 8 defendiéndose de todo lo que le dieron y le sale 70 veces más caro. Voy a una fase de conclusiones. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el candidato que debería de seguir un pueblo como el de nosotros? En donde, sí, cumpliendo mi función periodística, yo ya, la verdad, me siento agobiado, angustiado y muy preocupado, porque al final es un país de todos y que todos queremos que salga adelante y salga bien. Hay 3 palabras, Alan, también, así como las que dijo ahora don Claudio, que se usan con los grandes líderes. Y esto es universal, esto es atemporal, esto siempre tendrá vigencia. Líderes, por supuesto, democráticos. Ajá. Informar, convencer e inspirar. Y son las verdades eternas, las verdades universales. Nada nuevo. Es decir, si usted es transparente, si no tiene dobles juegos, si no tiene dobles agendas, si usted tiene la capacidad de, en esa transparencia y en ese deseo de mejoramiento de la vida social, de expresarse abiertamente, y si su vida, pero su vida entera, es decir, tiene los credenciales suficientes para que pueda inspirar, para que realmente se le pueda creer, lo que ocurre es que es poca la gente en general, digamos, sobre todo que vive a veces en la vida política, que pueda tener esos elementos. Lo repetimos. Informar, convencer e inspirar. Y aquí tal vez para unirnos al tema que nos tiene aquí reunidos, ningún experto en comunicación puede inventar eso. Si la figura a la que él está asesorando no tiene realmente en su vida esos 3 aspectos fundamentales para ser un conductor de pueblos, no hay ninguna estrategia ni táctica de comunicación que pueda servirle para que pueda ser un excelente candidato y un excelente presidente. Don Luis Manuel. Mire, yo creo que lo que le ha dicho Víctor es muy cierto. Aquí se mencionó a Winston Churchill, que fue declarado el político del siglo. En la Inglaterra de los 30 era un hombre totalmente desprestigiado que había brincado de partido en partido, un backbencher que nadie le prestaba atención. ¿Qué fue la diferencia que él hizo? Un hombre que dijo la verdad. Decían que era el mejor improvisador de discursos que había porque practicaba todos los días muchísimo. El estar presente. Cuando había un bombardeo, el primero que llegaba ahí era Churchill, el pueblo lo veía, el gordito con su puro haciendo así. Ese es el tipo de gente que nosotros necesitamos en este gobierno, alguien que tenga la plena conciencia que va a sacrificarse porque los presidentes salen hechos leñas de su presidencia, ¿verdad? Y que esté dispuestos a afrontar los problemas, como decía Sarmiento, con las manos llenas de verdades. Claudio. Siguiendo, don Luis, yo creo que si Churchill fuera candidato hoy por hoy, esos mercadólogos políticos que hacía relación Víctor, lo tendrían metido en un gimnasio todos los días. Ajá. Porque eso sería lo fundamental. No lo que él tenía adentro, sino cómo se veía por fuera. O que se ponga botox. Entonces, sí. Entonces, yo quisiera terminar con la frase que yo dije cuando empecé. Ninguna campaña electoral supera la necesidad de un liderazgo intenso y extenso.
Eso es fundamental. Y cerraría con lo que vos decías, esto es de todos, pero jalando en el mecate un poco al ciudadano que nos está viendo, a veces pareciera que solo a unos pocos nos interesa. Sí, y qué preocupante porque en verdad está el destino de nuestros hijos y esto suena, puede sonar a un discurso cliché, pero yo a veces cuando me pongo a ver a mis hijos digo, bueno, ¿y qué país le voy a dejar? Y es mi responsabilidad, ¿yo qué voy a hacer? Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en un programa de televisión y hablar de estos temas, ojalá para que el costarricense tenga la oportunidad de pensar, de razonar y de tomar decisiones. Al final de cuentas, pareciera que el tema por el fondo del próximo candidato es alguien que diga la verdad, ¿verdad? Y principio bíblico, la verdad os hará libres, escrito hace montones de años, porque es muy difícil ahora ocultar esa verdad. Va a estar abierto para todos lados. Gracias a mis invitados. Gracias. Muchas Como siempre. gracias a usted. Muchas gracias. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país.